Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de La Picota en Televisión Extremeña. Como cada jornada, en este jueves, precisamente vamos a repasar los asuntos más importantes que nos ofrece y nos brinda la actualidad, y lo vamos a pasar por el tamiz de la opinión de nuestros tertulianos. Hoy están con nosotros Abel Hernández, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal las Navidades? Bien, tranquilas en casa y bueno, yo creo que de vez en cuando es bueno pararse y reflexionar. Y reflexionar, para reflexionar. Lo he hecho, sí. Sí, sobre todo cómo está el mundo. Sí, está fatal. Ahora hablaremos de ello. Juan Viera, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas Bienvenido, noches. ¿qué tal también las Navidades? Pues muy bien, relajándose uno y descansando y participando en otras cosas, bien, muy bien. Bueno, y ocupado. Y ocupado. Hemos visto por ahí con los encierros del Campamento Dignidad en Badajoz. Sí. Has estado con actividad, ¿no? Hemos tenido actividad, sí. Y vamos a saludar a Paco Báez, que ya ha vuelto de su peripecia atlántica y mediterránea, porque has estado en los dos, ¿no? Hemos estado... Buenas noches. Buenas noches. Gracias de nuevo por haberme llamado para estar con vosotros. Pues nada, sí, ha sido una peripecia, ha sido... ¿Cuántos meses? Pues han sido 7 meses y medio de conocer países, de conocer ciudades, de conocer gente, de conocer a otros profesionales del mundo del espectáculo y nada, una experiencia inolvidable y que espero se vuelva a repetir muy pronto, muy pronto. Y las Navidades tranquilas, porque uno después de estar 7 meses y medio fuera de casa, lo que quiere es necesita casa. Lo normal. Necesita casa. Casa y familia. Casa. Y ahora con mucho brasero, además, porque está el tiempo como para salir, ya te digo. Unas temperaturas realmente, ya ven ustedes, súper bajas y de intensa niebla la que hemos tenido durante toda la jornada, ¿no? En estas Vegas del Guadiana. Vamos a comenzar hablando, bueno, una pequeña reflexión sobre el atentado que ayer sufrió esta revista francesa, en la que se han cobrado tantas víctimas por la sinrazón, sinceramente, de la religión. Recuerdan ustedes, seguramente ya saben todos los detalles acerca de una portada que publicó esa revista hace ya unos años, bastante, por cierto, sobre el Islam, y ha sido, parece ser, la causa por la que han atentado 3 personajes, curiosamente 2 de ellos franceses, de origen argelino, pero nacidos en Francia. Que yo no sé, cuando hablamos sobre el tema de cómo está el mundo, yo no sé cómo calificar este acto. Yo quería, la verdad es que creo que es un tema importante para opinar, pero opinar con cierta tranquilidad. Es decir, uno se pone a mirar en Facebook, esta mañana he estado un rato mirando y hay gente que yo creo que saca las cosas de su sitio. Leía un comentario diciendo ya está bien que se permita atacar a la religión de cualquier manera, tanto si somos cristianos como si somos musulmanes. Los cristianos siempre ponemos la otra mejilla porque nos pegan, si nos pegan, y luego perdonamos. Yo creo que sería un error el hecho de entender esto solo como una situación religiosa. Yo creo que va más allá, de alguna manera, es decir, es una sinrazón. Y de alguna manera esa sinrazón lo que nos debe hacer pensar es que la sociedad tiene que reaccionar frente a este tipo de cuestiones con tranquilidad. Yo creo que se está haciendo con tranquilidad, igual que nos pasó aquí cuando el atentado del 15M, es decir, no espero yo que de aquí salga, como piden algunos integristas, tanto desde el punto de vista religioso cristiano, es decir, venga, vamos a coger y vamos a acabar con todo el mundo. Yo creo que la sociedad europea tiene que sentarse, tiene que reflexionar, pensar que esto sucede, y sucede además en el país de la libertad y de la libertad de expresión, como es Francia, y todos deberíamos un poco de reflexionar y de decir que decir cosas no es lógicamente matar, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que hay que evitar de alguna forma, ¿no? Es bueno, lo he calificado como religioso, pero realmente es un atentado contra la libertad de expresión, pura y dura. Sí, más que nada yo creo que es el hecho de que no se pueden decir las cosas. Parece ser que la foto, no sé si visteis, hay uno de los últimos, se están produciendo además un montón de colaboraciones de todos los que hacen humor gráfico de alguna manera, ¿no? Y había una de ellas en la que aparecía Mahoma diciendo es duro tener este tipo de seguidores o este tipo de creyentes, ¿no? Yo creo que de alguna manera ninguna religión se merece tener
alguien que crea tanto que acabe convirtiéndose en lógicamente todo lo contrario de lo que predica. Yo creo que sí, que el problema de las religiones y tal, pero yo creo que el asunto es mucho más complejo y hay que mirarlo globalmente, ¿no? Desde el punto de vista de que las instituciones internacionales, los organismos, la ONU, de alguna manera deben de intervenir para evitar todo el tipo de guerras, de bombardeos que hay, conflictos de los americanos, los ingleses, los otros y los otros, en países como Irak, Siria, Libia, todas las guerras esas, todo de alguna manera crea el caldo de cultivo para que se produzcan este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que ya es hora de que la sociedad, de alguna manera, trate de frenar este tipo de cosas, porque las instituciones están gobernadas en su inmensa mayoría por este tipo de gente que busca unos intereses económicos, los americanos, los Estados Unidos, los ingleses, los otros, que bueno, pues no paran en la creación de conflictos y enfrentamientos, sangre, fuego, que de alguna manera genera este tipo de cosas, que salgan por ahí, bueno, pues salga ese Estado Islámico, que ahora parece ser que es una cosa que ha salido ahí en un año de la nada, no sabemos cómo, pero que según los conocimientos y las informaciones que se dan, lo que tienen son armas de los americanos y armas de occidentales y tal y cual. Y todo eso crea este caldo de cultivo. Pero nada justifica eso. Yo creo, no, no estoy diciendo que lo justifique. Lo que sí creo es que todo ese tipo de cosas crea el caldo de cultivo para que ocurran estas circunstancias. Pero gente, sinceramente, que son franceses de nacimiento, es decir, que son occidentales. A eso es a lo que yo quería ir. O sea, aquí el kit de la cuestión es esa reconversión hacia el islamismo más fundamentalista que existe, que es el radical, el de matar a la gente, el de atentar contra los seres humanos. Esa reconversión que hacen europeos, ingleses, porque hemos tenido casos de un chico de Gran Bretaña, británico, estos son franceses de nacimiento, pero es que ha habido gente europea, porque lo han dicho los medios de comunicación, que han salido para... de universidades europeas, etcétera, aunque vengan, como en el caso del inglés que decías. Que han salido de sus países para atentar contra sus propios países. Entonces, el problema viene ahí. Entonces, desde mi punto de vista, yo lo que opino es que en este caso las autoridades a nivel europeo tienen que ser un poco más estrictas a la hora, por ejemplo, de que se pueda viajar hacia estos países que están en conflicto. No sé si exigiendo una entrevista para saber a qué vas al país, el tiempo que vas a durar, dónde vas a pernoctar, dónde vas a dormir, qué es lo que vas a hacer. Y más que nada para controlar un poco el tema de salida al flujo migratorio con estos países que están en conflicto y países que son islámicos, ¿no? Y que tienden a ser radicales, ¿de acuerdo? Con esto, ¿qué es lo que pasa? Hay dos cosas, que la sociedad o te tilda de que eres un xenófobo, ¿vale? Te tilda de que eres un xenófobo porque porque llaman a esto represión, el querer controlar la entrada y salida hacia estos países en conflicto. Y si no eres represivo, está la otra parte, ¿vale? Que es la que le dice a los que nos llaman represivos, a los que piensan como yo, que entonces son como copartícipes de que estas cosas puedan pasar, ¿eh? Entonces, el problema es grave no es gravísimo, porque esto ha pasado en Francia, pero no estamos, y de hecho ya lo dijo el ministro del Interior, que toda Europa está en un nivel de alerta máxima ante posibles atentados. Bueno, hace poco hemos conocido en estas Navidades que el CNI mantiene un nivel de alerta alto por posibilidad de atentados terroristas de origen islámico en España. A ver. Sí, no, yo quería decir que, por poner las cosas en su justo, bajo mi punto de vista, en su justo término, yo prefiero hablar de personas, es decir, tal persona es un asesino, tal persona es tal, más que hablar en general, porque lógicamente cada vez que se habla de
los estados islámicos, los estados, es decir, hay estados que son lógicamente árabes, estados árabes, y no por eso pertenecen al llamado Estado Islámico. Aquí lo que hay es un juego entre dos grupos, es decir, lo que se llama el Estado Islámico y lo que era antes la organización de Bin Laden, es decir, y luego grupos que se van apuntando a uno o a otro, o a uno u otro grupo, dependiendo de la mayor o menor influencia. Yo creo que si globalizamos, lógicamente llegaremos a una, digamos, si hay tal represión, tal control, al final el amigo Charlie, que es a quien estamos hoy todos, digamos, rindiendo homenaje a la revista que ha sufrido ese atentado, que es satírica, es decir, que es libre, lógicamente. Si nosotros, para apoyar a alguien que ha sido libre, lo que hacemos es una represión general, lógicamente estaríamos haciendo todo lo contrario. Y por último, el nivel ahora mismo de alerta en Europa y en España, y lo ha dicho el secretario de Estado del Interior esta mañana, es el nivel 3, que es un nivel bajito, es decir, no hay ahora mismo, de momento que se sepa, ningún... lógicamente todo el mundo está en peligro, pero siempre, ¿no? Es decir, ahora y en cualquier momento. Lo que yo creo que sí llevaría a más, a un nivel superior, es si empezamos a decir, bueno, pues ahora a todo aquel que venga y sea de Marruecos o sea de Túnez, porque ahora se habla de un grupo tunecino que lógicamente estaría apuntándose más con Al-Qaeda que con el Estado Islámico. Es decir, si entramos en ese juego, digamos, no de hablar de personas, aquí ha habido 3 personas, y yo creo que un país como Francia lo que está haciendo ahora es decir, hay que detener a esas 3 personas, esas 3 personas tienen que ir a la cárcel, y el resto de personas que no han participado en eso, lógicamente, no tienen por qué ser señaladas, porque entonces sí que entraríamos no es cuestión en un problema más grave. No es cuestión de la cosa es Paco, que perdona, sí. Una cuestión, independientemente de que se persiga a esta gente, o sea que indudablemente hay que cogerlos porque son culpables y todo lo demás, sigo pensando, el caldo de cultivo es el terrorismo que practican los Estados Unidos, el terrorismo que practica Israel matando a palestinos, que los estamos viendo, que estamos acostumbrados a ver ya en la televisión cómo Israel ha matado a un grupo de palestinos y lo vemos como normal, y las actuaciones de este tipo dentro de lo que es personas que de alguna manera las calificamos o se califican como islamistas, pero que no representan ni mucho menos lo que es el mundo musulmán y el mundo árabe, que por otro lado es un mundo sacrificado, machacado, perseguido por los intereses económicos de los occidentales, el petróleo, el gas, etcétera, etcétera, y las cuestiones de carácter individual, este tipo de cosas, gente que mata llamándose islamista o llamándose con otro nombre occidentalista, como ha pasado en Noruega cuando ese tío mató a 70 muchachos, o lo que ocurre en las escuelas americanas, en donde un individuo, llamándose no sé qué, que está medio zumbado, empieza a matar gente. Son cuestiones de carácter individual que indudablemente hay que perseguirlas. Pero, además de todo eso, existe el caldo de cultivo mientras se sigan dando estas situaciones. Eso es inevitable. Y hasta ahí, mira, y hasta ahí te doy la razón, ¿vale? O sea, mientras que haya países que interfieren en otros países y que provocan guerras con otros países, pues es probable que la respuesta sea la que está siendo. Y eso se puede discutir, se puede estar más a favor, menos a favor, y perfecto, hasta ahí bien. Pero eso no exime de que la Unión Europea haga mayores controles o tome mayores medidas de control a la hora de permitir el flujo migratorio hacia esos países, hacia y de esos países. En tanto en cuanto no se solucione el problema de las guerras y toda esta historia, que eso para solucionarlo pasarán años y años, ¿vale? Y cambiar el nombre, porque claro, cuando uno pide que haya más medidas de control, ya somos represivos, porque estamos hablando de represión, pero ¿represión por qué? Estamos intentando que se controle para evitar este tipo de ataques y este tipo de cosas. Simplemente es eso. Y más represivo que el Islam, no hay otra religión más represiva que esa. No hay una religión más represiva que la del Islam. Eso sí es represión.
Sobre todo con las mujeres. Sobre todo con las mujeres, por Eso es ejemplo. cierto. Porque ya de por sí las religiones en general, en este caso por la parte que me toca, a los homosexuales no pueden ni verlos. Ni verlos. Poquitos son los que pueden decir algo bueno de los homosexuales. El Islam es otra que tampoco quiere a los homosexuales. Entonces, si hablamos de represión, vamos a hablar de las propias religiones. Son las represivas, las religiones son las represivas. Porque de hecho además se comete un atentado en contra de la libertad de expresión y lo hacen en nombre del Estado Islámico, del Islam o de lo que sea. Se está haciendo en nombre de una religión. ¿Y los bombardeos que hacen los americanos en Afganistán matando a miles de niños? ¿En nombre de qué religión se hace eso? Yo te estoy diciendo que eso no te lo voy a discutir. ¿Sabe? Yo eso no te lo voy a discutir. Y cuando quieras, si quieres, pues, Fran, pues venimos a hacer un debate sobre los estados, sobre los ataques de Estados Unidos. Pero yo lo que voy, que represión es eso. Esto es una referencia por acordarnos, evidentemente, y tener un recuerdo a las víctimas de esa revista francesa, de un crimen, porque no deja de ser un crimen, sea cual sea el motivo. No hay razón ni motivo para asesinar a ninguna persona, nunca, pero por el hecho de coartar la libertad de expresión, menos si cabe todavía. Vamos a hablar de otro asunto, nos quedamos un poquito más cerca, hablamos de los viajes de Monago, porque ayer precisamente el abogado extremeño Felipe Martín, el que presentó la denuncia ante la Fiscalía extremeña por posible delito de malversación de caudales públicos, dio a conocer que el fiscal o la Fiscalía del Supremo, en la que se pasó el tema, la denuncia, por estar aforado José Antonio Monago, ha archivado la misma. El abogado extremeño Felipe Martín no está de acuerdo con ese archivo. Recordamos que estos viajes se produjeron en la etapa de senador del ahora presidente José Antonio Monago, del gobierno de Extremadura, en concreto en los 16 viajes que realizó a Canarias y de vuelta, que son los 32, y ha habido ya reacciones políticas en torno a este tema, desde Presidencia del Gobierno, a través de la vicepresidenta y portavoz Cristina Tinente, ha dicho que este hecho da la razón al presidente Monago en sus explicaciones y justificaciones precisamente sobre estos viajes a Canarias. Sin embargo, el Partido Socialista tacha de inmoralidad los viajes de Canarias y dice que da igual si en ellos hay delito o no, que todo el mundo sabe a lo que fue Monago a Canarias. Y el Prescres pues ha dado por zanjado el tema una vez que también ha sido desestimada la denuncia que presentó ante la Fiscalía extremeña esta agrupación política. Bueno, ¿qué os parece este tema? ¿Quién quiere empezar? Paco, bueno, me toca. Vamos a ver. En primer lugar, yo creo que hay dos cosas claras. Lo que dice, en el caso no conozco lo que dice la Fiscalía del Supremo con palabras textuales, pero lo que parece ser que dice es que, lógicamente, no se puede hablar, lógicamente, de delito y archiva en ese sentido la cuestión, porque todos sabemos que los senadores no estaban obligados a dar cuenta, lógicamente, de sus viajes, con lo cual lo único que dice es ni más ni menos que no es delito. Si todos los senadores podían viajar donde quisieran, pues bien, hasta ahí. Otra cosa es, lógicamente, a qué se va y a qué no se va, que yo creo que aquí era, lógicamente, el debate real. Y, por lo tanto, yo creo que el daño está hecho. Es decir, el Partido Popular sabe y el presidente de la Junta sabe que aquí se ha producido ese conocimiento de esos viajes, el pueblo lo sabe, los extremeños lo saben, y yo creo que está absolutamente claro que quien archivará o no archivará el caso serán los ciudadanos de Extremadura cuando tengan que depositar su voto en las próximas elecciones. El Partido Popular y el presidente pueden decir esto ya ha quedado olvidado, pero lógicamente sus encuestas las tendrán y también tendrán que ver si eso les va a afectar o no. Con lo cual yo creo que llevamos aquí hablando de este tema ya un montón de tiempo, los extremeños saben absolutamente todo, es decir, si ha sido, si no ha sido, si son 16 viajes, si son 32, los cargo a mi tarjeta, estoy dispuesto a devolver el dinero, y ahora resulta que, bueno, ¿qué se dice? Que no hay delito. Otra cosa es el tema de la moralidad o inmoralidad o de la opinión que tengan los extremeños en este sentido. Yo lo que emplazo es a los extremeños a que lógicamente también den su veredicto. No vamos a estar siempre hablando de que el pueblo opine, el pueblo diga, pues vamos a darle también la posibilidad
y yo creo que lo hará en el momento que corresponda. Yo, desde mi punto de vista, además, porque como no he podido, bueno, he opinado públicamente en algún artículo, ¿vale? Pero no lo he hecho a través de la televisión. Aquí hablamos de, o sea, aquí es muy, nos tiramos enseguida a hablar de moralidad, ¿vale? Y fíjate, lo más inmoral que hay en el Senado y en el Congreso precisamente es eso, lo que podían hacer los senadores y la gente de los diputados hasta ahora, que era viajar donde les diera la gana sin necesidad de justificar los viajes. Ojo, que también es inmoral que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, después de los viajes de Monago, llegaran a un acuerdo para mantener en secreto el gasto individual de cada senador y de cada diputado. O sea, que como quiera que sea, aunque los grupos en las cámaras son los que tienen que autorizar los viajes de los políticos, de los representantes, ¿vale? Los ciudadanos no se van a enterar dónde van a viajar. No se van a enterar dónde van a viajar. Ahora bien, sí, lo que vamos a conocer el montante que, del grupo. ¿Por qué ¿no? se de conoce, cada por qué se diputado, cada conoce, senador? por qué se conoce el viaje de Monago a Canarias? Porque tendríamos que saber, o sea, para mí como ciudadano y como comunicador, a mí me interesaría saber por qué sale eso a la luz, ¿vale? Y con qué, o sea, cuál es el motivo que lleva a que salga el viaje de Monago a Canarias, los viajes que haya hecho. ¿Tienes respuesta para eso? No la tengo todavía. Me encantaría encontrarla. Y digo esto ¿por qué? Porque todas las semanas los senadores y diputados que se desplazan de otros puntos de España hacia Madrid, todos viajan con cargo a las cámaras. Tú vas en tu coche y la cámara te cubre tus gastos para ir y para venir. Entonces, ¿alguien se cree que solamente es Monago el que ha aprovechado algún viaje? Porque, ojo, yo hasta como no lo sé cómo lo ha hecho. Que ha habido otro hombre que iba al mismo sitio y con la misma chica, ¿no? Sí, eso no lo sabes tú, eso. Y tuvo que dimitir el hombre. El diputado y también portero. era diputado. Pues no lo sabía. Bueno, no Esto sé, sí era debe ser diputado, fuera. diputado portero. Digo, por darte un dato. Vale, esta sí debe ser fuera. A ver, si a lo que voy a ver es a lo siguiente. Que no me pueden decir a mí el resto de diputados, el resto de políticos, el resto de personas afiliadas a los partidos políticos, que Monago es el único que ha viajado de esa forma. Porque yo te puedo asegurar que ha habido senadores extremeños que, aprovechando su viaje a Madrid, después de salir de la Cámara, pues han ido a comer, se han ido a hacer compras de Navidad, a comprar. ¿Y eso qué pasa? ¿Eso no es criticable? Pues también es criticable entonces. Porque a mí, hasta donde este señor ha contado, ¿por qué no tengo que creer que en esos 16 viajes, que dicen que son 32, bueno, son 16 veces que ha ido a Canarias, no ha ido 32, es lógico que si va a Canarias 16 veces, tiene que volver a la península otras 16, pero no son 32 viajes, ha ido 16 veces a Canarias con cargo al Senado, y si él a mí me dice que ha sido para cosas de trabajo, pues lo tengo que creer. Ahora, yo no me voy a meter en lo que él haga después de su trabajo, porque después de su trabajo él puede hacer lo que le dé la gana, como cualquier hijo de vecino. Es que eso es lo que a mí no me gusta que se critique, porque también estamos llegando a un punto en el que entonces, ¿qué pasa? Que mañana, si uno es político y tiene que ir a una reunión a no sé qué sitio, termina la reunión y se tiene que ir al hotel allí encerrado. No, hombre, somos personas, también podrá salir. Y después, si ha tirado una cana al aire, no, eso ya es cosa suya, no es nuestra, porque también somos muy dados los españoles a meternos mucho en la vida privada, que ahí es donde realmente radica la historia esta. O sea, para mí esto ha salido a la luz, pero ha salido a la luz para desprestigiar, en este caso, la imagen de José Antonio Monago, arremetiendo con su vida personal. Y eso ya se ha vivido aquí, por ejemplo, en Mérida hace tiempo. Y se vivió también hace tiempo con una concejala socialista, Hormigos, ¿os acordáis? Por lo mismo. O sea, nos metemos en las cosas personales de la gente. Y yo creo que eso no está bien. Se genera el amarillismo, ¿no? Exacto, en la no noticia. está bien. Juan. Sí, bueno, ciertas cosas pueden ser y otras cosas que no estoy de acuerdo. Yo lo que sí creo es que, bueno, el tema ya está súper visto, la sociedad extremeña conoce el caso de arriba abajo y, en definitiva, el asunto es muy sencillo. El asunto es la utilización de un dinero público para cuestiones de carácter privado. Ese es el problema, que es un problema de carácter político, que indudablemente en esta ocasión ha sido Monago el que lo ha hecho, y que lo que tú dices, que probablemente haya mucha gente, no sabemos, otros sí lo sabemos ya, otro que es el que ha dimitido, que ha utilizado dinero público para cuestiones de carácter privado. Y entonces, en definitiva, yo creo que lo importante de todo esto
es que no ha habido un reconocimiento expreso por parte de la persona interesada del asunto, sino se ha intentado jugar con la gente y ocultar la cuestión. Y en ¿Pero segundo ocultarla lugar, por qué? ocultarla porque políticamente no le interesaba y no eso no le da voto, ¿eh? Es una cuestión muy electoralista que tiene una repercusión negativa sobre él. Entonces se ha intentado ocultarlo de una manera u otra, como por ejemplo sacando a colación lo de la capitalidad, lo de la venta de la vivienda del presidente. La vivienda del presidente, que de alguna manera ha servido para desviar la atención de la gente, pero la gente no se olvida, ¿no? Y una cuestión importante, que es en relación a lo que estáis comentando, que este caso debe de servir para que haya una verdadera transparencia en los fondos que destina el Senado para las actividades Pero no de la va a los haber, senadores. no la va a haber, porque Partido Popular y Partido Socialista Entonces, se han puesto de acuerdo para que no la haya. Esa es Entonces, por eso cuando, perdona que te corte, por eso cuando ha salido el portavoz, que no recuerdo cómo se llama, el portavoz Jorge Amado del PSOE, Jorge Amado, sí. diciendo que es una inmoralidad, pero por favor, inmoralidad, ¿cuál es mi cámara? ¿A qué cámara miro? A esta. Inmoralidad es que Partido Popular y Partido Socialista se pongan de acuerdo para que los senadores y los diputados puedan seguir viajando y que la gente no se entere dónde van. Paco, Eso es la inmoralidad. es inmoralidad la utilización, exactamente lo que ha hecho Monago, una inmoralidad, la utilización de fondos públicos para actuaciones de carácter privado. Pero es que eso es lo que dice, eso es lo que cuenta la persona que ha dado esto. Vamos a ver, pero si lo ha contado hasta la propia persona contraria, digamos, Claro, sí, con la sí, persona sí, que iba a ver, sí. por Sí. favor, Sí. es que hay cosas, yo creo que son indefendibles, es decir, y vuelvo a repetir, yo no me meto en la vida de nadie, lo que pasa es que ha habido una mala gestión de este tema. Si no has estado aquí, no te has enterado. Es decir, de pronto sale esa noticia y el presidente cambia 3 veces de versión. Si es necesario lo devuelvo de mi dinero, si no hago no sé qué, si no hago no sé cuál. Es decir, lógicamente, lo que eso ha producido, no con este caso, sino con el diputado que dimitió, es decir, es llegar tenemos que acordar algo, y eso es lo que se ha hecho en el Congreso y el Senado. Es decir, vamos a ver, igual que ahora ha salido hace muy poco, que en el Senado no se sabía lo que cobraban los miembros que trabajaban allí, etcétera, etcétera. Es decir, hay una parte que hay que sanear del sistema, hasta ahí estamos de acuerdo, pero aquí lo que ha habido es un caso en el que una propia persona airea su vida privada. Pero a mí qué me importa lo que vaya a hacer el presidente Monago. Otra cosa es que me salga a decir, yo cuando he ido allí he ido a dar mítines y a trabajar por no sé qué y por no sé cuál, y se está haciendo daño a mi familia. Pero bueno, tranquilamente usted puede salir y decir, yo hago esto y hago lo que pienso y no sé qué, no sé cuál. Pero cuando tú, es decir, utilizas eso para hacer titulares sensacionalistas, vas a todas las televisiones a hablar de tu vida privada, no somos los demás los que estamos hablando de la vida privada. ¿O qué pasa? Que si alguien va y dice, me voy a poner en tal programa de televisión a hablar de mi vida privada, y después te quejas de que hablen de tu vida privada. Hombre, yo creo que en este país ya estamos al cabo del cuento de que todos aquellos que van a hablar de su vida privada, se puede hablar de su vida privada, obvio, porque lo hacen públicamente. Obvio. Y él ha ido a todas las televisiones. Claro, pero vamos a ver, y además él ha ido a todas las televisiones. Él ha ido a todas las televisiones después de que se supiera por los medios de comunicación que se veía allí con una chica. Entonces, pero si eso se sabía antes. Pero vamos a ver. Pero lo sabrías tú, yo no. ¿Cómo no? Tú sabes perfectamente que en la legislatura pasada, que es de cuando se está hablando, él siendo senador, se trata un tema de Extremadura, del reparto de fondos para Extremadura, sí, y él estaba en un crucero. Y eso lo sabíamos casi todos los extremeños, muchos. Y hubo una campaña electoral en medio y nadie sacó eso en la campaña electoral. Nadie. Y lo sabíamos. Y por lo tanto no se puede decir. Ahora, ¿quién ha sacado eso? Yo ya lo he dicho aquí en esta televisión más de una vez, su propio partido. Y si luego sigues leyendo y te aparece de pronto una foto del alcalde de Mérida, Pedro Acedo, en una cacería con el presidente del Senado, ¿quién ha sacado esa foto? También han sido los medios de comunicación los que... Alguien ha llevado allí la foto. Es decir, que lo que da la sensación es que cuando tú tienes un problema y lo que quieres hacer con ese problema es darle la vuelta con noticias que despisten al personal, como la venta de la casa del presidente, en Mérida, por cierto. Saques una foto de una cacería en la que aparece el alcalde de Mérida, por cierto.
cuando, es decir, está habiendo, yo creo, estamos partiendo de alguna manera Extremadura con enfrentamientos entre Cáceres, Badajoz, si nos quitan la autonomía, si se pone, si se lleva. Es decir, lo que hay debajo son muchas más cosas. Y no se puede decir, dejemos a este hombre tranquilo, que yo por mi parte en su vida privada puede hacer lo que le dé la gana, pero otra cosa es que cuando uno tiene que comentar las cosas puede hacerlas, sin más problemas. Pero si estamos comentando, yo eso no digo nada. Sí, bueno, yo lo que iba a decir es que ha sido él el que ha generado todo el enredo con el ánimo de ocultar esa noticia que salió en los medios de comunicación, que la sacó una periodista del Diario Público, creo que fue, y que, como ha comentado ya Abel, indudablemente era una guerra política entre gente del mismo partido, porque él había dicho cosas anteriores en contra de la gente de Madrid, ¿eh? Entonces la gente de Madrid pues le respondió a él y ya se armó el follón del asunto. Pero es que después él, con el ánimo de ocultar todo eso y tal, ha sido el que ha generado noticias. Es lo que te ha dicho Abel, de que recorrió todas las televisiones, dando a valer su condición de presidente, o sea, tratando de tapar con ánimo. Es que tapar no. Con ánimo. Y creo, perdona, que termino ya, que termino, Paco, que termino. Quería limpiar su imagen, ¿no? Que termino, con ánimo de carácter electoralista, porque está en juego su reputación política, y esa es la cuestión, y no ha habido más. Después ya, con el ánimo de ocultar eso, pues han salido otras cosas que indudablemente podemos pensar en dónde se generan, y la realidad y el fondo de la cuestión es lo que te he dicho antes: utilización de dinero público para cuestiones privadas. Y lógicamente, si gente muy próximo a él ideológicamente sacan a relucir eso y el Diario Público lo pone al descubierto, yo creo que no es meterse con su vida de privada ni mucho menos, sino denunciar que utiliza o ha utilizado dinero público para actividades privadas. Paco. Y eso no entra. Eso no está. Si yo te digo una cosa, vamos a ver, que lo denuncio, lo recrimino, o sea, eso de utilizar dinero público para cosas privadas a nadie le parece bien. A nadie le parece bien, pero ojo, cuidado también con a ver quién es el que escupe hacia arriba, no vaya a ser que le vaya a salpicar. Porque ¿quién mete la mano en el fuego por todos los políticos que hay ahora mismo en el Congreso, en el Senado o aquí mismo en la Asamblea de Extremadura? ¿Quién la mete? ¿Quién la mete? ¿Quién está seguro que da igual que sea del PP, que sea del PSOE, de Izquierda Unida, del PRES? ¿Quién la mete? A esto fuera mucho tiempo. Sí. Es que eso fue la primera declaración del presidente de la Junta. Que nadie se meta, que tenga cuidado. Eso fue lo que dijo. Es decir, es que ese tipo de cuestiones, es decir, aquí nadie tiene que meter la mano ni sacarla por nadie. Es decir, sencillamente estamos en un estado libre en el que cada uno puede, lógicamente, opinar de las cosas. Por supuesto. Y cuando alguien... Por supuesto. Cuando alguien opina de algo que está en un medio de comunicación, nadie puede decir que tenga cuidado todo el mundo. No, eso no. Eso lógicamente no puede ser. Es que has dicho casi las mismas palabras que decía el presidente. Lo que te quiero decir es que se puede recriminar que haya viajado a Canarias con dinero. Luego yo lo que hiciera a mí me da igual. Se puede recriminar, pero que se entre en el quid de la cuestión de que se acostó o no se acostó con una mujer o con otra. Pero si salió ella. No, pero si eso lo si dijo. salió ella, ya lo sé que salió ella. Si yo lo sé que salió ella. Pero escúchame, que a muchos les ha venido muy bien que saliera ella, para tocarle las palmas y decir, bueno. Ahí estamos, monagos, ¿ves? Es que esas cosas son las que a mí me molestan, a ver. Pero no solamente a mí, o sea, yo creo que hay muchos ciudadanos que piensan como yo, porque la ciudadanía tampoco es tonta, ¿eh? Pero la sociedad pasa de esas cosas, Paco. Por eso mismo. La sociedad pasa. Por eso mismo, pues el problema es que haya políticos de altura, entre comillas, que hayan tomado esto para cargarse políticamente a Monago. Sí, ha sido él. Al final, lo que ha destapado este asunto es, pues, un poco todo el ocultismo que había en las instituciones, en las altas instituciones que nos representan como y lo que quedará por ver sobre algo como los viajes, ¿no? En las que nos hemos enterado después que eran cantidades millonarias las que se destinaban a los desplazamientos de sus señorías por toda España. ¿Esto ayuda a la regulación? Bueno, ayuda a que se conozca. La regulación todavía no está establecida, yo creo, no suficientemente clara y para te digo la una ciudadana. cosa, que si lo de Monago no hubiese salido a la luz, el régimen sería el mismo, vamos. O sea, que hubiese seguido igual la historia. Que para nosotros, para los ciudadanos, más o menos va a ser lo mismo, porque no nos vamos a enterar de dónde van. Y bueno, y vas a seguir sin enterarte. Por eso todavía. digo, o sea, de no dónde nos vamos van a y enterar dónde de dónde Pero van. nosotros no somos Extremadura. Bueno, pero nosotros somos ciudadanos de Extremadura.
Otra cosa es que alguien diga, yo soy Extremadura, mi único pensamiento político es Extremadura, que es lo que dijo el presidente el otro día. Y eso sí es opinable, ¿no? Yo no puedo ser todos, ¿no? Yo tengo que ser yo y tengo que tener este pensamiento político y esta manera de actuar, etcétera, etcétera. Y eso es opinable y no me meto con ninguna vida privada de nadie, sino sencillamente decir, no, usted sea el presidente de todos, no sea todos, del mensaje, no sea usted todos. Es decir, no diga yo, mi ideología es Extremadura. Eso, si te recuerdo y te empiezo a traer la gente que lo dijo, no de Extremadura, sino de otros sitios, sería muy problemático, ¿no? Es decir, nadie puede ser todos, porque en definitiva entonces te enrocas en una circunstancia en la cual utilizarás todos los medios a tu favor, o todos los medios de los que dispones, que lógicamente estamos en campaña electoral, y entonces casi, ¿no? Y por lo tanto cada uno será lo que quiera, y uno vendrá y dirá, yo cuando yo esté allí no haré esto, no haré lo otro, pero ahora vendrán las propuestas, lógicamente. Casi no, estamos ya en campaña electoral, estamos ya. Después de las Navidades estamos ya en campaña electoral. Vamos a hablar de otro tema, sobre ese proyecto que ayer presentó el Gobierno de Extremadura sobre la regulación del proceso de transición entre gobiernos. Se quieren articular el traspaso de poderes de una legislatura a otra, sea o no del mismo signo político o diferente. Entre los grandes titulares, porque no podemos pararnos mucho en el detalle, no se le va a permitir al presidente en funciones que adopte medidas que condicionen al gobierno entrante, políticas, económicas, etcétera. Va a limitar las funciones del presidente, nunca mejor dicho, en funciones, y entre otros articulados que se quieren meter también en este proyecto de ley está el hecho de que se limite la concurrencia de altos cargos a procesos selectivos, al menos hasta que no pasen 2 años. Es decir, cualquiera que haya sido, quiera opositar habiendo sido alto cargo, no lo podrá hacer hasta pasado 2 años, para evitar pues historias como la de la consejera de Sanidad o como la de los altos cargos del Partido Popular del SES que han concurrido a oposiciones del SES. Bueno, ¿qué os parece esta medida? A mí me parece, creo que es una medida acertada. Habrá que leer bien la letra pequeña, pero me parece que es una medida acertada. Limitar en ese proceso de traspaso de poderes, pues el poder, para la redundancia, del Ejecutivo que esté en ese momento gobernando. Me parece estupendo que se haga, porque ya se ha hecho. Eso es lo que pasa, que se tendría que hacer extensible a todas las administraciones, también a la local, a la nacional. Termina el mandato, ha habido elecciones y ahora hasta que entre y tome posesión el nuevo gobierno, pues bueno, pues lo justito y necesario. Pero nada de tener que aprobar contratos de obras y dar carreteras y dar edificios y no sé qué, tan. Me parece estupendo. A ver. Bueno, uno lee eso y en principio dices, bueno, eso está bien. En los últimos meses, digamos, habría que hablar de cuándo se empieza a establecer eso. Es decir, habría que ser en el momento en el que se cierran las cámaras, es decir, en marzo es cuando se acabaría. ¿Se convocan las elecciones? Bueno, se convocan. No, y se disuelven las cámaras. No solo hasta que entre el nuevo gobierno, sino desde que se disuelven las cámaras, en este caso la Asamblea de Extremadura, a partir de ese momento. Pero también creo que debería incorporarse algo que no. Yo, por lo que he leído, hay cosas que todavía no están. Lógicamente, una cosa es lo que aprueba el Consejo de Gobierno y otra cosa es ahora cuando llegue al Parlamento, ¿no? Porque al final esto todo termina en lo mismo, ¿no? Es decir, termina diciéndose palabras textuales de Cristina Teniente: no queremos que ningún gobierno vuelva a vivir la situación que tuvimos que vivir como gobierno cuando se inició esta legislatura. Usted lo que está otra vez volviendo a lo mismo, es decir, de la herencia recibida, y está usted terminando la legislatura. No me vuelva a contar lo de hace 4 años, en primer lugar, porque lógicamente eso es no querer llegar a ningún acuerdo. Y segundo, si esto va a ser así, entonces yo casi me daría ganas de traer un montón de hemerotecas donde dice vamos a hacer tal obra con un presupuesto hasta 2020, pero bueno, entonces ¿por qué lo está usted diciendo ahora?
si es hasta 2020. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno siguiente cuando entre? Si ya tiene usted presupuestado no sé qué cosa hasta el 2020. Otro proyecto hasta el 2025. Pero es que no se puede, porque hay determinadas cosas, lógicamente, que sí que tendrán que hacerse. Yo estoy de acuerdo con eso de que las oposiciones no las pueda convocar el que se presente, todo ese tipo de cuestiones, sí, pero hay otras cosas importantes, y es que tendremos que determinar, es decir, cuáles son políticas a largo plazo. Y si hay políticas a largo plazo, esas tendrán que hacerse ahora, porque aunque luego se terminen, porque una obra no se hace hoy y se termina mañana. Sí. Lógicamente existe el riesgo, y a mí me da la sensación de que por ahí van los temas, que desde aquí hasta marzo se puede hacer todo lo que se quiera. Es decir, si de aquí hasta marzo, ahora que llegan elecciones, el que está en el gobierno de turno va a decir, y voy a hacer esta obra, y voy a bajar esto, y voy a dar esto, y venga, caramelos hasta marzo. Y luego de marzo para adelante, es decir, ni caramelos, ni leche, ni tostadas para nadie. Es decir, pero hasta marzo, lógicamente, también habría que decir, ¿se va a seguir la labor de gobierno hasta marzo? Y usted se compromete a decir, no voy a plantear ninguna obra que se vaya, porque si hasta marzo tú puedes decir, voy a hacer mañana 17 institutos, que se van a terminar en el 2018. Claro que lo puedes hacer hasta marzo, pero ¿quién va a ser el que va a tener que pagar luego esos institutos que se van a terminar en los ciudadanos? En el 18. Los ciudadanos. Pero lo está vendiendo alguien. Todas las inversiones que se han llevado los presupuestos. Claro, todas las inversiones que van en los presupuestos que se han hecho ahora y se han comprometido y que son plurianuales. Son para varios años. Entonces, siendo más drástico de lo que tú has dicho, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, yo creo que es una ley de carácter electoralista, de cara a las elecciones, solamente eso, para hacer público el asunto de que se está de acuerdo con que altos cargos se presenten a las oposiciones, y para decir, señores, nosotros en este periodo de tiempo somos puros, como el agua limpia y cristalina, somos puros totalmente, pero es lo que estábamos hablando antes. ¿Cuánto tiempo tiene un gobierno una vez que se convocan las elecciones para actuar? ¿Tiene un mes o 2 meses o un mes y medio, no? Porque si se convocan el 30 de marzo, las elecciones se convocarán en el Boletín Oficial del Estado el 30 de marzo. Tenemos abril y se hacen después en mayo. ¿Qué día en mayo? Último domingo, ¿no? El 20, o sea que 26 o 24, y después, posteriormente, la toma de posesión debe ser un mes o en junio, a final de junio, por ahí. O sea que son 2 meses y medio. 24 son las elecciones. ¿Cómo? 24 de mayo. 24 de mayo, o sea que 2 meses y algunos días, ¿no? Prácticamente. Entonces, en ese periodo de tiempo, ¿qué decisiones se pueden tomar? Si decisiones de contratos de obra, habrá que alterar los créditos presupuestarios, los presupuestos. Decisiones en la contratación de personal, eso, ¿qué decisiones se pueden tomar? Si ahora mismo se está haciendo ya propaganda cuando se dice que se van a contratar a 7.000 licenciados jóvenes para dentro de no sé qué, pero si es que la propaganda la están haciendo ahora de cara a las elecciones, y es una propaganda además mal hecha, porque se convocan las oposiciones a empleo público, se convocan 166 profesores, que es a 2 plazas por especialidad, si acaso, creo que sale así, ¿no? O sea que la propaganda electoral se está haciendo ahora. Se dice que se va a poner tanto dinero para que la gente que no tiene el graduado en educación secundaria, mediante las pruebas estas, en fin, en definitiva, que la propaganda se está haciendo ahora. Yo creo que esa ley es una ley electoralista para dar la imagen de que es un partido político que está en la transparencia, en la puridad, y es lo que se pretende, no se pretende otra cosa. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más, nos tenemos que ir. Hemos cumplido nuestro tiempo. Agradecer, como siempre, la presencia a Paco Báez. Gracias. Hasta la próxima. A Abel, gracias. Y a Juan Viera por estar aquí con nosotros. Mañana no. El próximo, bueno, mañana sí tenemos picota, porque tenemos una entrevista que vamos a realizar al recién elegido secretario de Podemos en Mérida, que va a asistir a nuestro plató a una entrevista para saber cuáles son sus proyectos y sus planes. El lunes regresaremos también con la habitual tertulia de nuestros diputados autonómicos. Agradecerles a ustedes su atención. Buenas noches. Hasta mañana.